saludar, quería saber todos los que estaban en la reunión, siempre me acompaña, siempre está aquí a mi lado, a 5 estados para escucharme también y después corregirme, ¿no? Cuando hay que, cuando hay que corregir algo entre lo que digo, así que también es una bendición estar compartiendo. Hoy, como decíamos, ¿no? Toca Romanos capítulo 3 y voy a poder compartirles acá la pantalla para saber si tú me confirmas si se ve, si lo Sí, logran sí, ver. se ve Orlando, se ve, ¿eh? Ok, perfecto. Vamos a ver. Seguimos nuestro capítulo 3 acá viendo todo lo que tiene que ver con la culpabilidad la culpabilidad de todos los hombres. Eh, y vamos a ver, recordar un poquito el bosquejo de todo lo que estábamos viendo. Y recuerda, ¿no? Que la primera parte del capítulo 1 hasta el capítulo 8 tiene que ver todo lo del tema de lo doctrinal. Y ahí en el primer capítulo estaba viendo acerca de la culpabilidad de todos los hombres. Y lo primero que vimos, ¿no? Hablando acerca del mundo pagano y los moralistas del capítulo 1 y el capítulo 2. Y parte de este capítulo 2 abarca también el capítulo 3 que son de lo que vamos a ver, de lo que vamos a ver hoy, que es acerca de los judíos religiosos y de la culpabilidad, ¿no? De todos los hombres. Y la otra parte, que la otra sección también que entra dentro de esta parte de la sección doctrinal, es en la culpabilidad de todos los hombres. Ahí vamos a estar viendo, ¿no? Que en el capítulo 3 la culminación del capítulo 3 vamos a ver cuatro cosas. En el capítulo 3 nada más, que es definida, que es ilustrada, que es manifestada y que es consumada. Y esto es lo que vamos a ver en el capítulo 4 y el capítulo 5 para después a quien corresponda. Si no estoy equivocado, después de mí lo va a estar acompañando Raúl, así que podamos disfrutar también este tiempo. Si ustedes me acompañan ahí en el capítulo 3 vamos a estar viendo los privilegios de los menospreciados, ¿no? Y acá vemos que Pablo lo que va afirmando es la culpabilidad nuestra delante de Dios. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Que todos somos culpables ante Dios. Y lo desmantela con una excusa común que quiere utilizar la gente que no quiere reconocerse, que es una persona pecadora. Porque a veces las personas entienden y dicen que Dios no existe o que siguen su propia conciencia, y es lo que mirábamos, ¿no? Ahí en el capítulo 1. También habla acerca de las personas que dicen que no le hago mal a nadie, aquel que es moralista, como mirábamos en el martes pasado. Y también aquel que dice que soy bueno porque me congrego a una iglesia, porque soy miembro y solamente porque asisto a aquel que es un religioso. Era todo lo que mirábamos, ¿no? Y acá entendíamos al final de todo que nadie está exento acerca del juicio de Dios, porque todos somos pecadores y cada persona debe aceptar que es pecadora y por lo tanto culpable ante Dios. Solo así podemos comprender y aceptar el regalo maravilloso que Dios nos da, que es la salvación. Y ahí escuchábamos, ¿no? el canto al principio que decía que soy redimido. Y tiene que ver mucho con esto, en la cual la forma como yo puedo comprender y aceptar el regalo maravilloso que Dios me da de la salvación. Si ustedes me acompañan con la lectura, ahí del versículo 1 al versículo 4 va diciendo Pablo, ¿y qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras, dice Pablo. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos se han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dice Pablo, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y acá el propósito de Pablo, lo que quiere mostrar es que el judío no tiene ninguna ventaja delante de Dios, porque el judío se preguntaba, ¿no?
¿Cuál es la ventaja de ser un judío, de ser una nación escogida, de ser una nación escogida por Dios? Y en lo que a juicio se refiere, ¿no? Que como vimos en el capítulo 2 lo único era que ellos podían tener la ley. Y en ese capítulo 2 también estuvimos viendo que la salvación no proviene por si yo era circuncidado o no era circuncidado. Y era parte del judío que decía cuál era la diferencia entre un judío y el gentil, qué privilegios era exactamente lo que tenía. Y ahí vemos, ¿no? Que en el capítulo 2 en el versículo 11 que Pablo va diciendo que no hay ninguna acepción de persona. Y cuando el judío se empieza a preguntar cuál es el beneficio que tengo, Pablo dice mucho, dice en todas maneras, porque sabe la ventaja que tenía. Y una de las ventajas particulares que tenía es que se les había confiado la palabra de Dios, la cual había sido revelada, había sido escrita por parte de Dios mucho antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo judío leía su palabra, sabía cuál era su palabra. Y ese es un regalo que para ellos era indescriptible. Era la palabra de Dios la que tenía. Si ustedes se ven ahí la palabra veraz, que quiere decir en el versículo 4 que quiere decir sin falsedad. Es algo genuino, es algo real, algo que no es oculto. Dios no tiene sombra de variación, como lo va citando Pablo ahí en el Salmo 51 cuando hace referencia a este pasaje, que no hay ninguna falsedad, no hay ninguna variación de parte de Dios, y el regalo y el beneficio que tiene el pueblo judío es que fueron los primeros que escucharon la palabra de Dios y cuál era el plan, ese regalo indescriptible. Y para el judío, un beneficio que tiene y que quizás se explica un poco más para el pueblo de Israel, lo va a explicar ahí en el capítulo 9 que cuando lleguen al capítulo 9 van a poder, ahí quizás poder ver un poquito más cuando habla acerca de la adopción, de la gloria, del pacto de la ley, de las promesas y del culto. Algo que vemos acá es que Dios no está equivocado en ningún momento al permitir que no haya ninguna diferencia o no haya ninguna acepción de persona, que tal como el judío ahí lo creía. El versículo 5 dice que eh, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y Pablo ahí y dice que habla como hombre. Porque aunque el juicio de Dios sobre el pecado muestra la justicia y realza la gloria de Dios, esto no significa que Dios es un Dios injusto. La santidad de la naturaleza de Dios exige que Dios castigue el pecado. Algunos quizás piensan que el pecado que Dios no lo va a castigar porque Dios está para perdonar. Y eso algunos pueden tener la libertad quizás de poder pecar porque Dios está para perdonar. También van y dicen que Dios es amor y que Dios no castiga. Y vemos también ahí en su palabra, ¿no? Como Dios también dice que el Dios al hijo que ama también lo disciplina. Otros pueden llegar a pensar, si al Dios, y si quieren verlo como un Dios injusto, el pecado no es tan malo, nos enseña lecciones, algunos lo toman como lecciones de vida, y sí tiene lecciones de vida, pero también tiene sus consecuencias, y la un parte de la consecuencia también es el castigo. Y eso también debemos mantenernos dentro de la cultura que nos rodea. Los pecadores, sin importar las excusas que expongan, tendrán que responder delante de Dios, tendrán que responder delante de Dios por sus pecados. ¿Cómo va a juzgar Dios al mundo? Tanto para Pablo como para todos los lectores, lo que se daba y lo que Pablo quería marcar es que se acercaba un día de juicio. Y ese día de juicio es que algunos iban a quedar libres de cargo y otros con la condena. Y vemos ahí que también, ¿no? Una pregunta que va haciendo más adelante ahí en el versículo 7 que algo que quiere enfatizar ahí dice,
Pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Va diciendo Pablo. Y esto no es algo que Dios se pueda contradecir. Si él dice mentira, sigue siendo un pecador, sigue siendo un pecador que tiene que ser juzgado. Y el versículo 8 ahí nos da la respuesta, que aunque Dios pueda usar el mal para reflejar su gloria, nunca nos permitirá hacerlo solo con el fin de obtener buenos resultados. Y esta era la defensa de Pablo, que decía que aunque lo que él promulgaba, que lo que él hablaba fuese mentira, Dios iba a usar de alguna manera eh, todo lo que sea posible para poder reflejar su gloria. Pero no lo iba a hacer solamente por obtener buenos resultados, era porque Dios es un Dios justo y que aunque ese mal fuere para poder reflejar su gloria, él no iba a permitir que la mentira de Pablo fuese productiva. Vemos ahí ahora pasando a la siguiente parte de este capítulo 3 que vamos a hablar acerca del versículo 9 hasta el versículo 20 que va hablando también acerca de la culpabilidad de todos los hombres. Y acá eh, Pablo muestra a nuestro Señor Jesucristo de tres maneras. Y una de las maneras en las cuales lo muestra es como juez. También lo va a mostrar como médico y también lo va a mostrar como un historiador. ¿Cómo lo va a mostrar en primer lugar? Como un juez. Y ahí va del versículo 10 al versículo 12. Ustedes van a ver ahí ciertas características de Pablo que va mencionando acerca de los hombres. Y esa característica que muestra acerca de los hombres es que Dios al ser un Dios justo, va a ver que no hay ningún justo, no hay ninguno que entienda, no hay ninguno que busque, todos se desviaron, son inútiles a los valores de la justicia y dice que no hay quien haga lo bueno. Como médico, Pablo va a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Y acá habla acerca de la garganta, de la lengua, de los labios, de la boca y de los pies, y habla también acerca de los ojos. Y como un historiador, Pablo va detallando, ¿no? Acá en el pasaje que dice que la historia del hombre va a estar plagada de miseria, de guerras y de gracias. Él conoce la historia de cada uno, de cada individuo, y sabe que no puede encontrar paz, sino que vive en guerras y quebrantos. Y la conclusión de Pablo que llega es a través de que termina el versículo 18 hasta el capítulo 3 versículo 8 es que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Y Pablo empieza el versículo 9 dice, ¿somos mejores nosotros que ellos? Y dice, de ninguna manera, porque Pablo era judío por nacimiento. Y él también, él también tenía y merecía una herencia. Pero él dice, nosotros no somos mejores que ellos. Y él también se incluía dentro de los mismos judíos, porque él siendo judío por naturaleza, pero eso no implicaba que él fuese mejor que los demás, que el pagano, que el moralista, que el gentil, porque todos estaban bajo pecado. Y Pablo mira la condición humana desde la cabeza hasta la planta de los pies y empieza a hacer todos esos rayos X de todo lo que estamos viendo acá. Y dice, cuando dice que no hay justo ni aun uno, y acá Pablo está citando Salmos capítulo 14 versículos del 1 y el 3. Está citando Salmos capítulo 5 versículo 9. También está citando Salmos 140 versículo 3. También está citando Salmo 107, Salmo 10, versículo 7, perdón, y está citando Salmo 36, versículo 1, donde la Biblia enfatiza que no hay justo ni a uno, porque quiere que comprendamos cada uno de nosotros esta completa inhabilidad que nosotros tenemos para poder salvarnos a nosotros mismos. Que cuando Dios no encuentra ningún justo es porque simplemente no lo hay.
Nunca ha habido un hombre verdaderamente justo aparte de nuestro Señor Jesucristo. Después dice, no hay quien busque a Dios, porque nosotros nos engañamos muchas veces que decimos al pensar de que somos hombres que buscamos a Dios. Y cuando la misma palabra de Dios también nos recuerda, ¿no? Que nosotros siempre le dimos la espalda a Dios. Y lo vemos a través de la historia, desde empezando con Adán. Cuando Adán tenía tareas puntuales y específicas, y lo que hicieron fue darle la espalda a Dios cuando cometieron pecado. Si hablamos de Caín de Caín, también lo vamos a ver de la misma manera cuando va y da muerte a su hermano. Si hablamos de Abraham, también cuando él desciende a Egipto, cuando era un lugar que no iba a ser, no podía estar. Y a nosotros al buscar el pecado, estamos siempre dando siempre la espalda a Dios y no lo buscamos. Dice, algunas se hicieron inútiles y esa habla algo acerca de que es algo permanente, que estamos permanentemente en lo malo y por lo tanto eso da indicio a esa palabra inútil que es es alusivo a una fruta una fruta podrida, que no sirve absolutamente para nada. Cuando habla acerca de la parte de los médicos, de la parte médica, cómo muestra al Señor Jesucristo el juicio de parte de Dios, y dice, sepulcro abierto es su garganta. Y con esto hace referencia a Pablo y que llama a todas las partes del cuerpo, a todas estas que ven acá, eh, que todos están bajo la rebelión contra Dios, todos están bajo pecado. Porque la garganta va hablando y dice que es como sepulcro abierto, que la lengua está infectada de continua obsecuencia en engañar, habla siempre la mentira, que sus labios encubren un veneno, encubren un veneno mortal, que la boca está llena de maldición y amargura y eso lógicamente se traga y se derrama para los demás. Vemos también como Mateo habla en el capítulo 15, que dice que del corazón salen todos los pecados, que son los pies que son rápidos para acusar y rápidos para acelerarse para hacer lo malo. Y los ojos son desfachatados y desvergonzados. Y vemos al final, ¿no? Cómo presenta a este Dios también que es un historiador, de ahí de los versículos del 16 en adelante, cuando habla acerca de que hay miseria, guerras, desgracia, eh, dentro de todo, ¿no? Porque si ustedes se fijan después ahí en el, en el versículo 18 que dice, no hay temor delante de Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y los ojos son solamente los que vieron, ahí es como dice el versículo, ¿no? El 11 a 27, donde dice que se sostiene como viendo al invisible. Si los ojos nuestros solamente miraran a Dios, tendríamos un temor reverencial delante de Él, porque nuestra alma se va a purificar porque vamos a entender y a comprender cuál es la maldad nuestra delante de Dios. Y vamos a elevar nuestro corazón y nuestra más miseria delante de Él para poder reconocernos, ¿no? Delante de Él, cómo es nuestro pensamiento delante de Él. Lo resume en eso, ¿no? Que cada pecado y cada rebelión contra Dios sucede porque nosotros no tenemos un respeto apropiado hacia Él. En donde quiera que haya pecado, no hay temor de Dios. La ley no puede salvarnos de nuestro pecado y de la pena que merece. Lo que Pablo señala es que esta horrible descripción del pecado total del hombre viene a nosotros por la ley y está intencionada para los que están bajo la ley, para silenciar a cada crítico y para mostrar la culpabilidad universal de la humanidad que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por eso ningún ser humano va a ser justificado delante de Dios. Muchos de los judíos aplicaban solamente lo que era bueno o lo que era malo para los gentiles,
lo bueno para ellos y lo malo para lo malo para los gentiles. Porque ellos quizás en algún momento ellos pensaban, bueno, yo no soy tan malo, yo no he cometido esto y estos pecados, yo no soy malo delante de Dios, yo no merezco ese castigo por ese pecado. Y esto es algo, ¿no? que nos recuerda y nos debe hacer recapacitar cómo nosotros también comprendemos cómo es nuestro pecado delante de Dios. Y es acá como lo vemos, ¿no? Es un respeto apropiado hacia Él que nosotros no lo tenemos cuando pecamos delante de Dios. Que ningún ser humano, ningún ser humano va a ser justificado por la ley. Lo que nosotros necesitamos es siempre la gracia y la misericordia de Dios. Si yo violo la ley de tránsito, debo pagar la multa. Y ese es el hecho de que mis obras no van a borrar mi transgresión. Ahora, te dejo unas preguntas acá en la presentación para poder reflexionar en esto, ¿no? Para poder reflexionar en cómo yo entiendo y veo la condición de mi pecado delante de Dios. Si en este momento de la vida yo aún no le conozco y veo que mi pecado me condena, que por la ley yo puedo ver lo que es bueno y lo que es malo, y aún así entiendo que mi pecado me va a separar de Dios y yo no tengo esa, eh, esa solución o que es el Evangelio que es el Evangelio para nuestra vida. Hoy es una excelente oportunidad para poder hacerlo. Y esto es algo que nos invita, ¿no? Al hecho de poder reflexionar y pensar, ¿no? En estas preguntas. Creo y afirmo que todas las personas son tremendamente pecadoras, aún mis seres queridos. Y lo pienso para mí y para las personas que están a mi alrededor. Acepto que Dios las acusa justamente. Reconozco abiertamente la pecaminosidad de mi propio corazón. Y al entender y al reflexionar quizás en un momento acerca de estas preguntas, debo realmente pensar cuál es mi condición delante de Dios. ¿Por qué lo debo de pensar y lo debo de entender? ¿Y a qué es lo que Pablo quiere llegar después de explicar este pasaje, que no hay ninguno justo delante de Dios y que debo pagar si yo transgredo la ley de Dios? Es por todo lo que viene por todo lo que viene a continuación, que sigue hablando acerca del versículo 21 en adelante. Cuando Pablo habla acerca del versículo 21 en adelante, viene hablando acerca de la justificación por la fe. Y la justificación por la fe es nada más y nada menos esa luz de esperanza que tenemos todos nosotros. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores delante de Dios, la fe es la que nos ilumina cómo nosotros podemos obtener la salvación. Y ahí el versículo 21 dice, pero ahora. Y ese pero ahora introduce una opción para la salvación que está vigente. Esa está vigente aún hasta el día de hoy. Dice también el versículo 21 dice que es aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Porque esta opción tenía que estar aparte de la ley, porque no se le puede exigir nada a alguien que ya es culpable, porque la ley nos condena y la ley que nosotros tenemos es la palabra de Dios, eso es lo que nos condena a nosotros, porque acá la palabra de Dios todo lo encierra bajo pecado, aquello que no agrada a Dios, y por la ley nosotros estamos condenados. ¿Qué fue lo qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Al ver que no hay, que tiene que ser aparte de la ley, es simplemente que nos permite a nosotros poder ver la justicia de Dios obrando de una manera tan especial y de una manera eh, tan legítima, llena de amor, solamente para darnos la salvación por medio de Jesucristo y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esencia del plan de salvación, esa es la esencia de lo que nosotros tenemos y creemos y entendemos que es Cristo Jesús.
Es una salvación que se ofrece aparte de la ley, aparte de nuestra propia ganancia, de nuestros propios méritos y de todo lo que nosotros podamos hacer. Porque no es algo que yo voy a, una obra que yo puedo hacer, con lo cual voy a obtener la salvación. Mira, la justicia de Dios, del versículo 22, la justicia de Dios la recibimos por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe nos señala el hecho de que la fe no es un mérito. El ganar la salvación no es más que el medio a través del cual se da el regalo. Porque dice Pablo una vez más, porque no hay diferencia. Y lo van a ver ahí en el versículo 22, al final del versículo 22 dice, porque no hay diferencia. No hay ninguna otra manera en la cual nosotros vamos a poder obtener la justicia de Dios. Y la justicia de Dios la recibimos por la fe, una justicia que no es ganada a través de una obediencia a la ley, es una justicia recibida, ganada por la fe en Cristo Jesús. Mira, el versículo 23 es un versículo que comúnmente nosotros utilizamos para poder evangelizar y para poder mostrarle a las personas que no conocen del Señor, que cómo el pecado nos separa de Dios. Pero también este versículo habla acerca de esa gracia inmerecida que aunque el pecado nos separe de Dios, nos da esa oportunidad de ver cómo Dios es un Dios justo y nos da esa posibilidad de que nosotros podamos entenderlo de esta manera, de que si no hay ninguna diferencia, yo no puedo hacer nada para poder ganarme la salvación, simplemente debo de creer en Cristo Jesús como mi Salvador. Dice, la palabra destituido se puede traducir expulsados, que somos fuera de juego de la gloria de Dios. Es la manifestación del Dios omnipresente y todopoderoso en miniatura con el objetivo de poder llegar al hombre. Y lo que hace es que nos debe, a nosotros nos hace poder entenderlo o de esta manera. Muchas veces nos vamos a quedar cortos con algunas descripciones que nosotros hagamos acerca de todo lo que es la gloria de Dios, pero con lo que nosotros hacemos y para poder entender cómo somos destituidos delante de Dios o de la gloria de Dios, debemos ver que fallamos en darle la gloria a Dios como Él se la merece. Y eso habla acerca de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y de nuestras palabras. También fallamos al calificar, porque vamos a rechazar la gloria de Dios y vamos a recompensar de que Dios le da a los siervos que son fieles. También fallamos en reflejar apropiadamente la gloria de Dios, porque nos rehusamos al ser conformados a su imagen. Cuando yo tengo pecado en mi vida, en mi corazón, que no he confesado, yo voy a rechazar, yo voy a fallar en reflejar la imagen de Dios en mi vida. También voy a fallar en obtener la gloria de Dios final, que es la que Él otorga a su pueblo al finalizar toda la historia de la humanidad. Y en esto es lo que nosotros nos perdemos, ¿no? Cuando Pablo habla acerca de la destitución de la gloria de Dios. Y ese resultado final lo vemos ahí en el versículo 24 y 25, que dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Gratuitamente es una palabra que para nosotros quiere decir de que es alguien que pagó el precio. Es una palabra griega que quiere decir Dorian, significa, es una gracia que recibiste, eso es un dar de gracia al que quiere y lo toma gratuitamente. También es el significado de la palabra gratis, no es barato con descuento como quizás lo vamos a ver en cualquier prenda o algo más, sino que es algo gratis que te lo vas a llevar completamente por su gracia. Eso implica el regalo que aunque la persona no lo merezca, y es esa gracia merecida que recibimos nosotros a través de Cristo Jesús.
Y acá hay tres términos que quizás eh, hablan en este pasaje como para poder entenderlo un poquito más. Cuando habla acerca de la justificación, quiere decir, viene de la palabra dokaiumenoi, que es un hecho voluntario que Dios, basado en su gracia, por el cual perdonó todo pecado, nos declara justo a todo aquel que deposita su fe en Cristo y en su obra. Y este es un hecho judicial y es algo que sucede en el cielo, que cuando me presente delante de Dios, Cristo lo que hace como el intercesor, como el abogado que es, me es declarado justo delante de Dios porque Él perdonó mi pecado. Y cuando vemos hay otros pasajes también para poder eh, ahondar un poquito más, como Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30, como Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, o el capítulo 3 versículo 18. Dios es el que nos hace de manera justa y nos justifica por medio de la fe que nosotros depositamos en Él. También habla acerca de la redención y que que quiere decir que era el acto de comprar a un esclavo en el mercado por medio del pago de un precio. Y el precio en el cual el Señor Jesucristo nos compra es por su sangre, por la sangre que Él derramó. Y este es el significado, ¿no? Que espiritualmente es la figura de un creyente que es comprado y es liberado del mercado de la esclavitud del pecado. Porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora, cuando un preso es comprado, él puede caminar en completa libertad, porque es libre en Cristo Jesús. El precio fue la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, precio que nosotros teníamos que pagar por nuestro pecado, pero lo pagó Cristo por nosotros. Y cuando habla acerca de la propiciación, ese es un lugar de expiación. Este era un ritual judío que una vez al año, si ustedes recuerdan, una vez al año el sacerdote entraba en el lugar santísimo del tabernáculo con la sangre de animales que eran sacrificados. Y ahí se encontraban el arca del pacto y los querubines, y ahí lo que hacían era derramar la sangre sobre la tapa del arca, la cual era denominada el propiciatorio. Y esa sangre lo que hacía era simplemente que simbolizaba, que cubría los pecados de todo el pueblo. Y de esa manera el pueblo podía tener comunión, que podía tener comunión con Dios. Todo esto era una figura y algo que se iba a anunciar que cuando Cristo murió. La sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo era perfecta para quitar el pecado, no solo para limpiarlo, era para quitar el pecado. Ustedes recuerdan las palabras de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso lo vemos ahí en Juan capítulo 1 versículo 29. Y habla acerca de que es una vez y para siempre. Ahora Pablo se pregunta ahí en el versículo 27, ¿no? Y dice, dónde está la jactancia? Y dice, queda excluida ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice, sino por la ley de la fe. ¿Y, y cuál es esa jactancia eh, que no hay ningún crédito no hay ningún crédito de parte mío, de parte de los judíos, de parte de los gentiles, de parte del moralista, de parte del pagano? Simplemente es porque es un Dios justo que manifiesta su justicia, que con su paciencia pasa por alto los pecados pasados, presentes y futuros, que la propiciación es el cuerpo y la muerte de su Hijo Jesucristo, que la salvación es por la fe, la fe en Él, y que Él es el que justifica delante de Dios. Cristo es el que justifica delante de Dios, y que somos salvos por medio de la gracia
Y esto no tiene nada que ver con nosotros. Es algo de que es porque Dios es un Dios justo. Y como todo juez, ¿no? Como todo juez es como si yo dijese, yo tu juez, lícitamente te absuelvo, lícitamente te acepto y lícitamente te abrazo. Y te abrazo y eh, te recibo en mi seno, te adopto como hijo. Y recuerda, ¿no? También ahí el que estaba en la cruz, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, él dice, esta noche estarás conmigo en mi reino. Y es lo que Dios va haciendo, ¿no? Por medio de la fe en Cristo Jesús, de que Él pagó el precio por nuestros pecados. Y al pagar el precio por nuestros pecados es lo que nos permite poder tener la salvación por medio de la fe. Y esto podemos resumirlo de esta manera, ¿no? Que es la redención para el esclavo del pecado, que es el capítulo 1. La justificación para el injusto, del capítulo 2 y es la propiciación para el religioso del capítulo 3. Y la conclusión que llegamos en esta parte final es que esta justificación se ofrece para ambos. Se ofrece para los judíos y se ofrece para los gentiles. Y esta es una justificación de carácter universal. No es por un simple hecho de que no es también Dios de los judíos, pregunta Pablo. Dice, por supuesto que lo es. Y si solo hay un Dios, entonces Dios es Dios de los gentiles, tanto como de los judíos. Y lo vemos ahí en los versículos 28 y en los versículos 29. Porque la justificación es por la fe. La justificación no es por obras. La justificación es para los circuncidados. También es para los incircuncisos. También es para confirmar la ley. Porque cuando Cristo vino, no vino a abolir la ley, vino para cumplir la ley. Y si ustedes se fijan, acá no menciona el arrepentimiento, porque eso es parte del Evangelio de los creyentes, porque es un llamado, es el llamado al arrepentimiento, es la parte esencial de la predicación del Evangelio, y es la parte esencial de lo que también Pablo también hablaba ahí en Hechos capítulo 17. Y esto es lo que nos hace, nos debe hacer nosotros pensar, ¿no? Así como nos detuvimos un momento para responder esas preguntas, cuál era mi condición delante de Dios, si reconocía o no reconocía que era un pecador. Ahora también es tiempo para terminar este capítulo 3 pensando en esto, ¿no? Reconozco lo miserable que soy y la maravillosa justicia de Dios. Trato de ofrecer obras o méritos a Dios o humildemente acepto lo que Él me ofrece. Y lo que Dios nos ofrece en, en todo momento es su gracia y su misericordia, es su perdón, entendiendo que la salvación que yo voy a poder recibir es simplemente por la fe en Cristo Jesús. Debo entender que mi condición, mi pecado me va a separar de Él, pero que la salvación y esa gracia, ese regalo inmerecido, viene simplemente por creer en Él. Que cuando yo creo, Él me declara justo, que Él me redime, me da una vida nueva, o le da sentido nuevo a mi vida, y que yo voy a poder tener un futuro o una esperanza, porque voy a poder, el día que yo fallezca, el día que yo muera, voy a poder estar delante de Él. Oramos. Padre Santo, una vez más, agradecido Dios por tu palabra, porque nos hace, Señor, recordar en este pasaje, Señor, del capítulo 3 como no hay nadie justo delante de ti, Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay quien te busque, Dios. Aún nosotros como creyentes, Señor, te fallamos y queremos, Dios, en este tiempo, Padre, poder recordar y agradecerte por el sacrificio de tu Hijo Cristo, que sin Él, Señor, no tendríamos razón de ser ni tendríamos razón de estar, Señor, en esta noche acá reunidos.
y queremos rogarte, Señor, y poner delante de ti que si hay alguno, Padre, que aún no te conoce, que esta sea una oportunidad, Señor, de poder hablar, de poder reconocer su condición, Señor, delante de ti, sabiendo que nuestro corazón, Señor, nuestros sentidos, este cuerpo terrenal, Señor, es pecador delante de ti, y que ese pecado, Señor, tiene una consecuencia que es vivir una eternidad lejos de ti, Dios, que es un pecado que debe de pagarse y se debe pagar con la muerte. Pero gracias al sacrificio de tu Hijo Cristo, Dios, que nos compró, nos redimió y nos dio una vida nueva por medio de la fe en la muerte y resurrección de nuestro Hijo, de tu Hijo Jesucristo, Dios. Queremos rogarte, Señor, que si hay alguna persona, Señor, que pueda tener la oportunidad de poder testificar, Señor, y poder creer en ti. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.